Y este es uno de los momentos en los que uno aprende y mucho sin duda, o al menos por lo menos se queda reflexionando seguro, ¿no? Pablo Rodríguez, coach, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿qué tal? Esperemos que sí, que sirva para reflexionar y que sea útil, ¿no? Claro que sí. Y uno de los temas de hoy tiene que ver con si identificamos, si logramos distinguir las emociones, ¿no? De qué manera se nos presentan o ante qué situación se nos presentan. Bueno, sí, eso algunas personas lo distinguen con más facilidad que otras, porque hay Bien. una cuestión cultural, digamos, que en nuestra educación se nos va inculcando que las emociones, hay emociones buenas y hay emociones malas. Entonces que hay que controlarlas, por ejemplo, que el enojo o sentir miedo está mal, ¿no? Y es distinto con hombres y mujeres. Las mujeres como que se las educa con más libertad para manifestar sus emociones y en cambio por ahí a los hombres no, ¿no es cierto? Un varoncito no tiene que llorar, no puede estar triste, no puede tener miedo porque es de cobarde. Qué creencias, ¿eh? Claro, entonces eso nos lleva a reprimirlo. Luego en el trabajo también. Hace poco me enteré que, bueno, se suele hablar, y esto que es legal, es aceptado, se usan muchos medios, no medios televisivos, digo, sino medios en distintos ámbitos, ¿no? Sí. Laborales, judiciales, de debilidad emocional o desequilibrio emocional. Cuando una persona, por ejemplo, llora en una reunión de trabajo, tiene un desequilibrio emocional. O sea, que está haciendo algo que es incorrecto, que no corresponde, ¿no? Bueno, pero es un rótulo muy peligroso. Sí, eso refleja la manera en cómo venimos acostumbrados a ver las emociones. Entonces, desde ahí es más difícil que esté generalizado la habilidad para distinguir las emociones que tenemos, porque existe una tendencia cultural a reprimirlas, a tratar de controlarlas, de que no se manifiestan, guardarnos el enojo. Entonces todo eso va por dentro, porque en realidad las emociones son un fenómeno biológico. Es normal que tengamos emociones, los animales también tienen emociones, y no las podemos controlar o reprimir, por lo menos sin consecuencia. Entonces lo que es más conveniente, más saludable, desde el punto de vista de la salud física, pero también de la salud emocional y de las relaciones humanas, es aprender a distinguirlas y a gestionarlas, que no es lo mismo que reprimirlas. Porque la base sería aceptarlas, ¿no? Si estoy enojado, aceptar que siento enojo, no enojarme porque estoy enojado. Si tengo miedo, no sentir vergüenza porque tengo miedo, porque entonces ya a la primera emoción le estoy sumando otra, porque estoy rechazando la primera, entonces me enojo o tengo vergüenza de estar sintiendo esa otra emoción primera, digamos, ¿no? Pablo, ¿y uno durante el día puede tener varias emociones? Sí, estamos cambiando todo el tiempo. Siempre estamos Bien. en alguna emoción, aunque no lo reconozcamos, pero siempre estamos en alguna emoción. Puede ser no muy intensa, entonces por ahí no la distinguimos y debido también a nuestra falta de hábito, digamos, de estar pendiente de nuestras emociones, puede ser que no la distingamos, pero siempre estamos en alguna emoción, algún estado de ánimo. ¿Y hay un exceso en una determinada emoción? ¿Uno puede hablar de excesos? Claro, hay veces Exceso que... de alegría, como euforia. Y bueno, para hablar de exceso, que es una interpretación, es como una evaluación, un juicio, tendrías que decir en base a qué estándar, ¿no? ¿Cuál sería la medida justa de la emoción? Claro. Y como es difícil establecer una medida justa, entonces, bueno, hay medidas o estándares socialmente adecuados, que si yo en una reunión formal, por ahí saltar de alegría a los gritos podría considerarse un exceso porque ese ambiente se espera un determinado Podría tipo... tener una consecuencia. Claro, de compostura, entonces, bueno, podría no ser, ¿no? Entonces, bueno, hay estándares socialmente aceptados, pero podríamos usar también uno un poco más individual, cuando por lo menos no estamos en un ámbito que haya un estándar aceptado, y ver si esa emoción nos abre o nos cierra posibilidades para lo que estamos queriendo lograr, ¿no? Si yo necesito tener una conversación con una persona y voy con un exceso de miedo o con un exceso de enojo o con un exceso de alegría, eso va a tener un impacto distinto en la otra persona y entonces me ayuda o me dificulta la conversación esa que quiero tener. Claro. Vamos a compartir, Pablo, lo que decía la gente en la calle, ¿no? Si logra distinguir la emoción en la que se encuentran o cuál es la que, no sé, ellos creen o se dan cuenta que tienen más durante todo el día. Los escuchamos. Bueno, últimamente de angustia.
Sí, es lo que más aflora. Yo también soy psicóloga y lo noto en las consultas. Sí, hay mucha incertidumbre, mucha desazón, así que es bastante difícil. Como es una época más de emociones no tan positivas, digamos. Sí, más bien O directamente negativa. negativas, de vulnerabilidad, de inseguridad emocional, ¿no? Lo inestable. Y preocupaciones de familiares, que uno a veces no tiene trabajo, qué sé yo, no, muchas cosas. La cabeza se ocupa, estaba en ese tema. Y no sabe si va a volver, mucha inseguridad. Alegría, ¿Sí? creo que sí. Depende del día, me decía. Y sí, depende del día. Depende de la cantidad de trámites que tenga que hacer y si hay mucha gente en el centro o si hay Eso cambia un poco, ¿no? El humor. Y sí, como que si tenés que hacer muchos trámites en el centro y hay demasiado caos, sí. Pero bueno, si no tenés que hacer tantos trámites, es más tranquilo todo. Yo vivo feliz. Una persona tranquila, vive alegre. Sí, a ver. La naturaleza va a hacer lo que quiere. Somos un país quejoso. Qué viento que hay. Uy, qué sol. Uy, qué calor. Uy, mira la cola que hay en el banco. A ver, desde que yo tengo uso de razón, el banco siempre hay que hacer fila. Así que vos ya estás predispuesto a hacer fila. Si tiene... ¿Cómo se lo tome cada uno? Es como, pero somos quejosos. No nos molesta todo, todo no va mal, todo es cosa. Y yo digo, yo me levanto, agradezco a Dios que me deja ver el día y ponerle todos los condimentos necesarios para que sea mi mejor día. Porque no sé si es el último. La fecha de vencimiento la tengo en la espalda y no la veo. Genial, impecable. Sí. Este último señor que escuchábamos, ¿no? Y qué es cierto lo que acaba de decir y qué poca conciencia que tomamos al respecto. Sí, me encantó eso de la fecha de vencimiento. Sí. y cómo concluía que es como se lo tome cada uno, ¿no? Claro. Vos puede ser que te produce ir al banco y encontrarte con que hay cola, ¿no? Pongamos que te enoja, puede ser que te enoje. Claro. Bien, ahora, si vos ya vas a ir al banco, ya sabés que en el banco hay cola. Entonces, ¿para qué te enojas? Podés ir sabiendo que te vas a encontrar con cola. Entonces, bueno, si ya tenés incorporado eso, por ahí te enoja menos, digamos, ¿no? Siempre una emoción, por lo general, tiene un disparador, algún acontecimiento, algo que ocurre, que es el que dispara, el que gatilla la emoción, ¿sí? Pero no nos la produce directamente, sino que eso generalmente, salvo algún acontecimiento así muy rápido que no nos da tiempo a pensar, como ponerle un ruido fuerte, una explosión, algo así, que te asusta inmediatamente, pero generalmente no es todo tan inmediato y tenés unos segundos o alguna fracción de segundo para pensar, para interpretar qué fue eso que pasó, que acabo de ver o escuchar o sentir, ¿no? Y entonces ahí le agregás a eso que percibiste una interpretación. Y por lo general la emoción sale más de la interpretación que estás haciendo de lo que viste o escuchaste que directamente de lo que escuchaste. Por eso el mismo disparador, podríamos llamarle estímulo en el lenguaje de otras interpretaciones, ¿no? Sí. El mismo estímulo no produce el mismo efecto en distintas personas, ni tampoco en la misma persona en distintas situaciones. Totalmente, claro. Por eso no es el gatillador externo el que dispara directamente la emoción, sino cómo yo lo interpreto. Es mi manera de interpretar el mundo. Claro, porque puede existir un motivo, un tema que a mí me represente mucha alegría y lo manifieste de esa manera, y quizás a vos tu interpretación es, no sé, es algo tranquilo. Va a ser muy diferente, claro, con un mismo hecho. Sí, sí, seguramente. Incluso hay cosas que a algunas personas les agradan y a otras les molestan. Claro, un día gris, a alguna gente dice que le pone triste. Sí. Y a otros, a mí el día gris me encanta. Claro. No me gusta la lluvia, digo, porque me molesta andar mojado por la calle. Pero el día gris en realidad me gusta. También me gustan los días de sol, pero no, a mí no me pone triste un día gris. A otras personas sí. Depende de cómo es cada uno. Sí. Y ahí podíamos escuchar también, bueno, una de las personas que arrancó hablando en la encuesta era, bueno, dijo que era psicóloga y que estaba viviendo como días de angustia, inseguridad, cómo cada uno
va transmitiendo hasta en lo corporal lo que le sucede, ¿no? Claro, sí, en la cara de la gente que hablaba se podía ver también esa emoción de la que estaba hablando. La chica que hablaba de alegría lo decía con una sonrisa. Sí, sí. Las otras personas que hablaban al principio tenían otra expresión en su rostro, ¿no? Sí. Las emociones son un fenómeno biológico y entonces se expresan en el cuerpo, se expresan exteriormente en cosas visibles como la expresión del rostro, los ojos, la boca, las cejas, en si estamos pálidos o estamos colorados, o sea, mucha irrigación sanguínea en la piel, también en la manera de movernos, en la postura del cuerpo, pero también pasan cosas adentro que no son visibles, como por ejemplo la cantidad de alguna hormona que anda circulando por la sangre y produce todos estos cambios, de las cuales hay muchas, adrenalina, noradrenalina, cortisol, y que son segregadas por nuestras glándulas y son las que inducen todos estos cambios biológicos. Así que las emociones son fenómenos biológicos, pero lo interesante es que están casi siempre mediatizadas por una interpretación. O sea que nuestra corteza cerebral también interviene ahí. No es 100%, pero interviene. Vos hoy hablabas de no reprimir las emociones, porque tienen consecuencias. ¿De qué tipo? Y bueno, depende de la emoción, pero vos te tragás, por ejemplo, un enojo o una exigencia, y entonces podés ir sintiendo agotamiento, contracturas musculares, dolor de cabeza. Una de las consecuencias de una emoción como el enojo puede ser que sube la presión arterial, y eso, si sube mucho, tiene sus consecuencias físicas también, puede producir lesiones. Y bueno, el estrés, por ejemplo, que tenemos debido a cantidad de exigencias de la vida laboral, moderna y urbana, sumado a muchas situaciones de enojo, va deteriorando la salud de diversas maneras y a la larga se producen otras enfermedades como enfermedades cardíacas, ¿no? Diabetes. O sea que sí o sí hay que buscar la manera de poder exteriorizarlo. Si es un enojo, bueno, buscarle la manera, ¿no? Porque a veces uno explota en determinadas circunstancias o situaciones que no es lo apropiado, ¿no? Claro, por eso hablamos de gestionar las emociones, ¿no? No es cuestión de ir tratando de descargar todo ese enojo. De tirar sin filtro. Claro, agarrando del cogote a una persona a la que le echamos la culpa, le depositamos toda la culpa de lo que ha ocurrido, de lo que juzgamos que ha sido un daño, un perjuicio que hemos sufrido, sino que hay maneras de gestionar, ¿no? ¿Y cuáles son esas maneras? Bueno, en principio, como fundamental, es ejercitarnos en distinguir las emociones que tenemos. Porque, como decía, por una cuestión cultural, por ahí no las reconocemos. Entonces, estamos siendo llevados por las emociones sin darnos cuenta. Entonces, no podemos gestionarlas si primero no nos damos cuenta que la tenemos. Bien. En segundo lugar, aceptarlas. Que no hay emociones buenas y malas o positivas y negativas como escuchábamos recién, ¿no? Intrínsecamente positivas o negativas, sino que en determinados momentos nos abren o nos cierran posibilidades. El miedo no es siempre malo, el miedo te ayuda a saber que hay un peligro y a estar alerta, te preserva de peligros. Entonces no es malo o negativo sentir miedo. El problema es cuando sentís tanto miedo que te paralizás y entonces ya no sabés qué hacer. Entonces, de ahí está lo de gestionarlo, aceptarlo, porque si lo reprimís, crece. Un miedo reprimido puede terminar en ataque de pánico, por ejemplo, ¿no? Un enojo reprimido puede terminar en lo que se ve como en la película Día de Furia, ¿no? Claro. En una explosión irracional, inesperada de violencia. Entonces, gestionarla. Luego, examinar, como casi siempre en interpretación, cuando apareció el disparador, que generalmente es reconocible, ver cuándo me aparece, pongamos que sea enojo, en qué momento me enojo, qué cosas son las que ocurren que me hacen que yo después de eso me enojo. Entonces, identificar cuál es el disparador. Y entonces, una vez que lo identifiqué, bueno, siempre que pasa tal cosa me enojo, ¿qué es lo que yo estoy interpretando? ¿Qué es lo que me digo internamente cuando ocurre eso? Y entonces, revisar luego mi interpretación, porque son juicios, los juicios no son ni verdaderos ni falsos. Entonces, yo puedo revisar si está justificada esa interpretación que estoy haciendo. Puede ser que no esté justificada. ¿En qué hechos me baso, ¿no? Para justificar una interpretación también tengo que ver en qué dominios es válida, cuál es mi estándar de medida. Ahora, Pablo, hay que tomarse un tiempo, en realidad, ¿no? Claro. Para lograr identificar, lograr distinguir esta emoción
la que sea que me está manteniendo en ese estado, ¿no? Pero, ¿y si exploto y después me pongo a analizar porque Claro. exploté? Bueno, Voy al revés. Siempre viene bien empezarlo alguna vez. No es que en el Como momento sea. de explosión te vas a poner a hacer todo esto, Claro. porque ya es como muy sobre el pucho, digamos, ¿no? Es un ejercicio, un hábito que conviene ir aprendiendo de a poco, como digo, de distinguir las emociones, aceptarlas, identificar cuáles son las más frecuentes, como preguntaban recién en la encuesta, cuáles son las que tengo más frecuentes. Entonces, si yo estoy frecuentemente triste, deprimido, entonces, bueno, a ver cuáles son las situaciones, sí, que ocurren, o las personas que cuando las encuentro me deprimo, y entonces revisar mis interpretaciones, y entonces ahí me voy conociendo qué es lo que a mí me produce esa emoción en particular, y entonces cómo la puedo gestionar, ver si puedo intervenir en la aparición del acontecimiento que la dispara, si lo puedo evitar, ver si puedo incorporarlo como algo que ya sé que puede ocurrir y entonces que no me impacte tanto, revisar la interpretación de esa situación, de esa circunstancia que me provoca esa emoción, y entonces ya la próxima vez que me encuentro ante la misma situación ya lo voy a estar viendo de otra manera, y ahí ya va a ser menor el impacto. Desde luego, al momento de la explosión no es la mejor situación para hacer bueno, todo pero esto, es el ¿no? darse cuenta también. Sí, es un aprendizaje. Pablo, ¿y el hablar en tercera persona ayuda para aflojar una emoción que nos mantenga atrapados? Yo no lo he probado, pero es posible que sí, en la medida que estás tomando distancia, ¿no? Exacto. Como que verte de lejos. En el momento que vos sentís una emoción, la estás viviendo la emoción, estás adentro de ella. Ahora, si vos tenés la posibilidad de hacer una pausa y tomar distancia y observarte a vos misma, lo que sería reflexionar, entonces ahí ya como que estás ajena. Entonces te salís de la emoción para observarte a vos, cómo estás actuando, qué estás sintiendo, y seguramente que eso debe ayudar, sí. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, Bueno. como siempre. Gracias a vos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.